se presentó también en el final de esta semana el nuevo Código Penal. Es decir, por lo menos la reforma que se quiere hacer, esa presentación fue el puntapié para lo que se va a presentar en el Congreso y que ahora tiene que trabajarse. Para charlar de estos temas está con nosotros la doctora Cintia Castro, que es abogada, y le agradecemos mucho por el contacto. Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por el contacto. Bueno, te preguntamos primero por esta presentación que hace Patricia Bullrich, lo hace de hecho junto a Javier Milei, del nuevo Código Penal. ¿De qué se trata? Entiendo que hubo muchas leyes que se fueron aprobando a lo largo de los años y que hay como varias cuestiones dispersas, que el objetivo es poner, digamos, todo bajo el mismo paraguas, en un mismo compendio, pero además se suman algunas reformas. ¿Es así? ¿Cuáles son las principales reformas, los principales cambios, lo más importante? Bueno, la verdad es que es un punto de inflexión histórico este proyecto del Código Penal, y necesario también, porque justamente lo que están abordando es penalizar delitos que están ajenos y que tratan de encuadrarse de alguna forma con el código actual, pero bueno, que son necesarios para los nuevos delitos que existen y las nuevas épocas. Entonces sí es necesaria esta respuesta penal a estos nuevos fenómenos delictivos. Pero bueno, detrás de la apariencia de que existe un avance tecnológico y la protección a las víctimas, también tenemos que decir de que tras esto se esconde, ¿no?, un debate mucho más profundo, que es desplazar el derecho penal como última ratio, como última instancia, hacia un instrumento de control social y legitimar hacia el poder político mediante el castigo, que eso es algo que debe debatirse en el Congreso y que no puede dejarse pasar. Claro. Si bien la reforma penal es necesaria porque tiene un carácter integral, tiene que analizarse a la luz de principios constitucionales también, porque toda modificación que altere el equilibrio al derecho que tiene el Estado de castigar y a las garantías individuales que tenemos todos, tiene que ser observado cautelosamente, porque un exceso punitivo, un exceso de castigo por parte del Estado genera siempre violencia institucional, más que la seguridad ciudadana que se quiere dar con las modificaciones del código. Entonces, bueno, este discurso hay que analizarlo con mucha cautela, especialmente en esas aristas, en esos extremos, con respecto al poder que se le da al Estado de castigar. ¿Cuáles son estas reformas las más importantes o las que a vos te parecen más importantes? Yo vi que hay, no sé, algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el bullying en materia sexual. Hay muchísimas cuestiones. ¿Qué es lo que destacarías? Mira, específicamente las que están vinculadas, a mi parecer, a la criminalidad tecnológica y a la digital, que es lo nuevo, ¿no? Pero también tenemos las estafas piramidales, los secuestros virtuales, la porno venganza, que se estaban encuadrando bien con algunos delitos que ya que están, bueno, penados en el código, pero es que era difícil de poder perseguir o llegar hasta el extremo de lo que realmente responde el delito en sí, ¿no? Que es la condena extrema, que es lo que corresponde. Pero también tenemos la manipulación de imágenes mediante IA, que eso también ha generado un quiebre en la sociedad por el no poder manejar el avance tecnológico y el daño que está generando. Claro. Pero esto, bueno, constituye una adaptación necesaria a las nuevas realidades sociales. O sea, y son necesarias. Ahora, esto ya se estaba aplicando, pero no estaba en el Código Penal, o no se estaba aplicando, y a partir de esta reforma sí se aplicaría. Digo, ¿cuál es la diferencia para entender bien entre lo que está pasando ahora y lo que podría ocurrir si efectivamente, tras las votaciones necesarias, todo esto queda en un solo compendio, digamos, de un nuevo Código Penal? En realidad son las conductas tipificadas, ahora van a tener un nombre, van a estar determinadas con un nombre. Entonces antes lo que se hacía era
lo más similar que podía llegar a hacerse, bueno, se asemejaba a esto y se aplicaba tal delito, pero en realidad ahora van a tener un nombre, donde ese nombre, por ejemplo, la porno venganza, va a tener determinada cuál es la pena. Entonces, en base a eso también vamos a poder, no se van a poder zafar tan rápido los delincuentes de decir, no puedo tener no tengo un agravante, puedo tener de alguna forma un atenuante en la pena, porque no está legislado el delito. Entonces, a través de esto, bueno, vamos a poder analizar de otra forma el encuadre legal que se le da al delincuente cuando se lo va a juzgar. Entonces, también es una seguridad jurídica, porque generaba inseguridad jurídica el hecho de que se esté llevando a juicio una persona con un delito que no existe y por uno que se asemeje. Entonces da seguridad jurídica, establece las garantías del debido proceso y de esa forma el delincuente no zafa. Claro. Porque ya está condenado. Entonces sí, es importante la reforma legislativa en materia penal con estos delitos que son actuales, novedosos muchas veces, como la de la estafa piramidal, por ejemplo. Entonces, a ver, lo que tenemos que ver también es que la expansión de en este caso, ¿no?, de la legítima defensa, se amplían los márgenes en estos casos, incluso para las fuerzas de seguridad y para los particulares, que también eso es algo importante, porque existe una redacción amplia de las causales de la legítima defensa en las que pueden llegar a derivar, por ejemplo, hasta cierto punto una impunidad institucional. Claro. Entonces ahí también deberíamos ver cuál es el extremo del Estado en materia punitiva. El derecho penal exige que el uso de la fuerza tiene que ser proporcionada y, bueno, ciertos requisitos, proporcionada, racional y controlable. Entonces, si el nuevo texto, como así lo quieren manifestar y tal cual está, habilita interpretaciones amplias que puedan llegar a justificar la violencia, ya sea por sospecha o por temor de la persona, y de alguna forma se está fracturando el principio de humanidad de las penas. Pero vos decís que eso puede llegar a pasar acá. Sí, se puede llegar a instalar. Sí, se puede llegar a instalar un paradigma peligroso donde el Estado de alguna forma exculpa a la persona porque sintió temor y hubo un exceso en la legítima defensa. Entonces, esas son las cuestiones que tendrá el legislador que espero que tengan la cabeza suficiente para poder analizar esto de manera objetiva, ¿no? Sí porque sí, no porque no, en esta instancia no, porque nos merecemos una reforma actualizada del Código Penal. Es necesaria. Entonces, pero hay que ser cuidadoso a la luz de la Constitución de qué tipo de reforma se va a hacer. Sí, por supuesto. Estoy leyendo acá, por ejemplo, que la reforma plantea elevar a 30 años la sanción máxima para homicidio simple, ampliar los supuestos de homicidio agravado. En materia sexual se incrementan las consecuencias punitivas por el grooming, difusión de material de abuso infantil o trata de personas. Se añaden nuevas figuras delictuales como el stealthing, esto que es retirar el preservativo sin consentimiento. Esto me parece bastante novedoso incorporarlo en el Código Penal, está bien. El acoso en ámbitos laborales y educativos y, bueno, como mencionabas recién, la porno venganza y también novedades en materias de motochorros. Sí. Sí. ¿Qué penas debieran hacerse? Digo, ¿qué me puede sumar de esta data? Bueno, lo que quieren hacer es justamente endurecer las penas y eliminar los beneficios en este caso en particular, porque el término motochorro no es un término jurídico. Es un término que se le dio no sé, periodístico, político, pero no es un término jurídico. Entonces se va a designar al autor de un robo que se comete en una moto, en la vía pública, con violencia, con arrebato. Entonces se dice, bueno, eso es jurídicamente lo que de manera simbólica se denomina el motochorro. La conducta ya estaba tipificada
Pero lo que dice el nuevo Código Penal es que se tienen que elevar las penas en estos casos con un agravante específico que son para los delitos que se cometen en moto o en vehículo y que eso les permite escapar o huir. Claro. Entonces se van también a restringir en este caso los beneficios de excarcelación. Por eso es un mensaje político también, ¿no? Claro. De que, bueno, no te vas a poder escapar en moto y vas a tener un atenuante en tu pena. No es un tipo nuevo, sino una modalidad agravada del robo. Sí. O sea, porque no es que no se estaba juzgando al motochorro, para que no, por eso te quiero entender. No se estaba juzgando. Lo que pasa es que existe es ahora. Que se agrava la pena, si cambia. Se agrava porque te vas en moto. Entonces estás huyendo en moto. Claro. Entonces hay un agravante. Claro. Se pasa de 5, no recuerdo en este momento exactamente, pero de 5 a 15 años pasaba a robo agravado y ahora va a ser de 8 a 20. En función de lo que corresponda al riesgo que conlleve ese tipo de delito, ¿no? Un riesgo social implica. Te pregunto también que hoy se va a estar haciendo la presentación de esta oficina que tiene que ver con la persecución del terrorismo en la Argentina. ¿La persecución de qué? Disculpa, no te escuché. Hoy Bullrich presenta el Centro Nacional Antiterrorista, un organismo que tendrá como objetivo coordinar y articular las políticas de prevención y respuesta ante amenazas terroristas. ¿Qué mirada tenés y cuál es la situación hoy de la Argentina frente a las amenazas terroristas? Bueno, de más está decir de que nuestro país ha sido el primer país americano en sufrir 2 atentados terroristas. Uno fue en el 92 y otro en el 94. 2 atentados que todavía no han tenido ningún tipo de sentencia. Han quedado en la absoluta impunidad y el presidente que hoy festeja, el presidente Milei, que lo festeja abiertamente, que ha sido el presidente Menem, fue uno de los mayores protagonistas de que la justicia no llegue. La impunidad ha cooptado absolutamente el poder judicial. Entonces acá no es solamente una decisión política que incentiva y que motiva la ministra de Seguridad a atacar el terrorismo. Tiene que existir también una decisión judicial que no esté manchada por la política. Para mí sí es importante una oficina de terrorismo, pero por eso tienen que existir políticas públicas claras. El terrorismo, tiene muchas aristas. Son muchos caminos que se llegan al terrorismo, no solamente. Y una es la desidia en el suelo propio. No existe terrorismo si no existe corrupción. Va de la mano el terrorismo con la corrupción, porque la impunidad justamente es propicia de que eso pueda generarse y perpetuarse. No por nada, desde el 92 y el 94 estamos esperando que se esclarezcan los hechos y que haya justicia para las víctimas, que después terminamos siendo todos víctimas, la sociedad completa. Entonces, si bien la ministra ha dicho, incluso en redes, que había leído estos días que la misión era combatir el terrorismo, y se propone a través también del Código Penal cierta reforma en relación a esto, lo cierto es que no hay una reconstrucción realmente sugerida. Entonces no debemos, más allá, pueden abrir 1000 oficinas, pero la motivación tiene que ser real, no para la pantalla publicitaria. No creo realmente, más allá de las buenas intenciones, que esto pueda llegar a tener un buen funcionamiento. Termina siendo una pérdida económica, una pérdida de recursos, no solo, económicos y humanos también, y las misiones, más allá de que sean buenas, no generan ningún tipo de hecho sólido para que podamos decir, va a existir realmente
una legitimación en los hechos de lo que se quiere hacer. Para mí no, es una pérdida absoluta de tiempo y de recursos. A mi entender y cómo lo veo. ¿Por qué? Porque el engranaje de corrupción para que el terrorismo no exista todavía está vigente en la República Argentina. Claro. Y está instalado no solamente porque lo empuja la política, sino porque todavía falta mucho en el Poder Judicial para que esto no suceda. Totalmente. Bueno, lo vamos a seguir de cerca, y es un tema fundamental del que tenemos que estar informados. Cintia, te agradecemos muchísimo por el contacto, A ustedes, muy amables, gracias. Gracias, Cintia Castro, quien pasaba por aquí, abogada, a propósito de el anuncio que se va a dar en un ratito nada más, 1:30 del mediodía está previsto. Bullrich presenta este nuevo Centro Nacional Antiterrorista y también algunos detalles sobre lo que es el nuevo Código Penal que en breve se supone el Congreso debiera empezar a trabajar.